Buenos días, es un gusto estar aquí en esta segunda clase que vamos a estar impartiendo el doctor Fernando Goldar y mi persona, Álvaro Botero. Como objetivo principal de esta clase tenemos examinar la importancia de los estándares, de las normas y estándares internacionales en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, y otras personas en el contexto de la movilidad humana dentro del marco de la pandemia, de manera que se ajusten al principio pro persona, al principio de proporcionalidad, de temporalidad, y que se den en un marco en el que se procure el estricto cumplimiento de los objetivos de salud pública y protección integral por parte de los estados. En el marco de los múltiples desafíos y crisis que se han generado como consecuencia de la pandemia del COVID-19, múltiples organismos internacionales han reaccionado expresando sus preocupaciones con relación a los impactos que las medidas o que las respuestas de algunos gobiernos están generando en materia de derechos humanos. En particular, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la doctora Michelle Bachelet, expresó su preocupación con relación al accionar de las acciones de algunos gobiernos que parecían haber usado el COVID-19 como un pretexto para vulnerar los derechos humanos, limitar libertades fundamentales, reducir el espacio cívico y socavar el Estado de Derecho. Y en este sentido, Bachelet destacó que si no se defiende el Estado de Derecho, corremos el riesgo de que una emergencia de salud pública se convierta también en un desastre, una catástrofe en materia de derechos humanos, con efectos negativos que se prolongarán mucho tiempo después de que la pandemia haya cesado. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció en su observación general número 29 que el restablecimiento de un estado de normalidad en el que se pueda asegurar de nuevo el pleno respeto del Pacto de Derechos Civiles y Políticos debe ser el objetivo primordial del Estado parte que suspende disposiciones del Pacto en su observación general 29. Ahora lo que vamos a hacer, Fernando y yo, es dividir un poco los temas de esta clase y Fernando se va a encargar de abordar cuáles son los principales estándares internacionales cuando estamos abordando situaciones relativas a la situación de garantías en el marco de estados de emergencia. Entonces, tengo el gusto de dejarles con Fernando Goldar. Bueno, muchas gracias Álvaro. Como bien decía Álvaro, yo voy a hablar en esta primera parte sobre los estándares internacionales sobre suspensión de garantías en estado de emergencia. La idea es dividir mi presentación en tres partes, hablar primero de los estados de emergencia y suspensión de garantías, luego hablar de los derechos no suspendibles y por último de la obligación de comunicar. Y Álvaro en una segunda parte va a hablar de la suspensión de los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y desplazadas internas y personas retornadas con necesidad de protección y de los derechos de esas personas que no pueden ser suspendidos en estados de emergencia. Bien. ¿Cuáles son los estándares internacionales sobre estado de emergencia y suspensión de garantías? Tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevén la posibilidad de que los estados declaren estados de emergencia y suspendan algunas determinadas garantías. Sin embargo, establecen algunos requisitos que los estados deben cumplir a la hora de suspender esas garantías. En este sentido, los estados deben tener en cuenta no solo las obligaciones internacionales establecidas en estos instrumentos, sino también los estándares internacionales que establecieron los organismos encargados de interpretar y aplicar estos instrumentos internacionales. A modo de ejemplo, el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, este podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitadas a las exigencias de la situación, suspendan obligaciones contraídas en virtud de esta convención.
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado este artículo 27.1 y ha establecido, en la opinión consultiva número 8, que en algunas hipótesis, en algunos supuestos, la declaración de un estado de emergencia puede ser el único medio para preservar los valores superiores de la sociedad democrática. Sin embargo, ha aclarado inmediatamente que esto se da solo en supuestos excepcionales, es decir, únicamente en los casos previstos en el artículo 27, que es en caso de guerra, de peligro público o de emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, y aún en esos supuestos existen una serie de derechos que se denominan derechos no suspendibles, que están recogidos tanto en el artículo 27 de la Convención Americana como en el artículo 4 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que no pueden ser suspendidos ni siquiera en los casos más extremos de emergencia. El Comité de Derechos Humanos, en su observación general 29, ha sostenido que un requisito fundamental de cualquier medida que suspenda derechos humanos es que estos se adapten estrictamente a las medidas, a la situación de emergencia. Hay un requisito que guarde relación con tanto la duración, así como con el ámbito regional y con el alcance material de la restricción, que tiene que estar en relación con la situación de emergencia que se está dando en ese determinado estado. En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que hay que tener en cuenta el carácter, la intensidad, la profundidad y el particular contexto de la emergencia. Y así, con respecto a eso, la razonabilidad y la proporcionabilidad de las medidas adoptadas por esos estados en relación al contexto de emergencia planteado. También ha establecido que en ningún caso los estados pueden desconocer otras obligaciones internacionales que tengan en materia de derechos humanos y que ninguna medida que suspenda derechos podrá ser discriminatoria fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. El Comité de Derechos Humanos también dijo que los estados deberán justificar escrupulosamente, y utilizó explícitamente esta palabra, escrupulosamente, su decisión de adoptar un estado de emergencia y las medidas que suspendan derechos en relación a ese estado de emergencia. Por su parte, la alta comisionada ha establecido que en el marco de la pandemia actual que se está viviendo, los estados, cuando adopten medidas que suspenden derechos, que generalmente son por medio de decretos, estas medidas deben ser revisadas periódicamente por los parlamentos y que debe estar disponible los tribunales para estudiar las posibles violaciones de derechos humanos. Los estados son conscientes de que el límite de la posibilidad de suspender derechos a través de normativa tiene que estar bajo revisión judicial e incluso estar bajo la revisión de los organismos de derechos humanos del sistema interamericano, siempre que se garantice el principio de subsidiariedad y complementariedad. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos también señaló que en ningún caso una medida de suspensión de garantías puede violar normas de derecho humanitario o normas imperativas de derecho internacional. Estas normas imperativas, normas ius cogens, aquellas normas que no han pacto en contrario, y cita como ejemplo en la observación general 29 la privación arbitraria de la libertad. Si bien el derecho a la libertad es uno de los derechos que podrían ser suspendidos, establece como norma imperativa del derecho internacional la prohibición de medidas arbitrarias de privación de libertad, y otra medida que cita como norma imperativa
son los principios fundamentales del juicio imparcial, por ejemplo, la presunción de inocencia. Es importante tener en cuenta que cuando se revise la razonabilidad, la proporcionalidad de cualquier medida que suspende derechos, siempre se va a tener que tener en cuenta el principio pro homine o pro persona. Este principio, que es una regla hermenéutica, está recogida en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que la Corte Interamericana utiliza regularmente, lo que establece es que en caso de analizar la extensión de un derecho siempre se va a tomar la interpretación más amplia posible, y en caso de restricción o suspensión de derechos siempre se va a tomar la medida que menos restrinja los derechos humanos. Por último, tanto la Corte Interamericana como el Comité de Derechos Humanos y la Alta Comisionada recientemente han establecido que incluso en casos de emergencia como la actual, si los estados consideran que se puede hacer frente a esa situación de emergencia sin tener que llegar a suspender derechos, si se puede utilizar la restricción como un paso anterior, recomiendan que se utilice esta medida siempre teniendo en cuenta los principios de proporcionalidad y razonabilidad. En ese sentido, establecen 6 requisitos, que ser limitados temporalmente, ser legales, estar ajustados a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, ser razonables, ser estrictamente necesarios y ser proporcionales. Bien, como mencioné previamente, existen algunos derechos que no son suspendibles ni siquiera en los estados de emergencia que prevén tanto los artículos 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el 4 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. A modo de ejemplo, el artículo 27 dice que no son suspendibles el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la prohibición de esclavitud y servidumbre, el principio de legalidad y retroactividad, la libertad de conciencia y de religión, la protección de la familia, el derecho al nombre, los derechos del niño, el derecho a la nacionalidad, los derechos políticos y las garantías judiciales indispensables para la protección de estos derechos. Está claro y no hay grandes discusiones sobre la imposibilidad de suspender los derechos mencionados expresamente. Sí se ha planteado algunas discusiones, incluso que ha llevado a que la Corte Interamericana tenga que emitir dos opiniones consultivas, la 8 y la 9, de qué significa o cuáles serían estas garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. La Corte Interamericana ha dicho que estas garantías son aquellas que son indispensables para la protección de los derechos que no pueden ser suspendidos. Particularmente ha hablado de la importancia del habeas corpus y del amparo en una relación de género y especie como garantías judiciales que no pueden ser suspendidas para la protección del derecho a la libertad. Y también ha establecido que no pueden suspenderse los principios del debido proceso legal que deben regular cualquiera de las garantías judiciales que buscan proteger estos derechos. También dice que no son suspendibles las garantías inherentes a la preservación del Estado de Derecho, ni siquiera bajo estas situaciones de emergencia. Por último, quería mencionar la obligación de comunicar, que también está prevista en el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 4 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Esta obligación de comunicar es una obligación que tienen los estados que deciden suspender algunos derechos, tienen la obligación de comunicar al resto de los estados partes, generalmente, por ejemplo, en el caso de la Convención Americana es a través del Secretario General de la Organización de Estados Americanos. Esta es una obligación más formal que de fondo. Sin embargo, en algunos casos la Corte Interamericana ha estudiado la posible violación de este derecho
y lo ha declarado violado, por ejemplo, en los casos del Caracazo versus Venezuela o casos como Zambrano Vélez y otros versus Ecuador. Por último, relacionado con la obligación de comunicar, ya no la que figura en el artículo 27 de la Convención Americana o el artículo 4 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, sino como un derecho, como la contraparte del derecho al acceso a la información de las personas. Recientemente la alta comisionada ha establecido que los estados tienen una obligación de comunicar, de informar a la población sobre las medidas adoptadas que suspendan derechos, y que esta obligación de comunicar debe ser tanto en los idiomas oficiales como en algunos otros idiomas, tal vez no oficiales, pero que sí representen a comunidades importantes, por ejemplo, pueblos indígenas, o cuando un estado tenga porcentaje importante de migrantes o refugiados. Los estados tienen la obligación de comunicar cuáles son las medidas adoptadas en el marco de los estados de emergencia, y deben hacerlo no solo en un idioma accesible, sino en términos accesibles para que la mayoría de la población pueda conocer cuáles son estas medidas. Bien, ahora pasamos a la segunda parte y lo dejo a Álvaro para que continúe. Bueno, yo ahora voy a hablar sobre los derechos de las personas migrantes, de solicitantes de asilo, refugiados, personas retornadas con necesidades de protección que no pueden ser suspendidos durante un estado de emergencia, incluyendo los estados de emergencia que hemos visto en el contexto de la pandemia. Como ya conversamos durante la primera clase que tuvieron con nosotros, la actual crisis sanitaria que se ha ocasionado como consecuencia de la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto desproporcionado en personas y comunidades que ya muy seguramente se encontraban en situaciones de vulnerabilidad, entre las cuales se encuentran personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, personas retornadas o deportadas con necesidades de protección, desplazados internos, entre otros. Estas personas, como es del conocimiento de muchas y muchos de ustedes, son personas que en razón de su origen nacional, de su condición migratoria, en particular cuando son migrantes en situación irregular, se encuentran altamente expuestas a situaciones de estigmatización y discriminación, pero también en la práctica y en lo que hemos estado viendo en el contexto del COVID, pueden ser excluidas en las medidas legislativas, en las políticas y en particular en el acceso a derechos que se establecen en políticas públicas o en leyes, incluso en el contexto de la respuesta a la pandemia del COVID-19 y de las respuestas de salud pública que han dado diferentes estados a esta. A pesar de que en principio pudiese parecer lógico medidas tales como el cierre de fronteras, medidas como el confinamiento para proteger o para evitar el contagio y otras limitaciones a la libertad de circulación, dentro del derecho internacional hay un conjunto de principios que son aplicables en cualquier circunstancia, incluso en situaciones de emergencia, y esto es particularmente relevante cuando estamos hablando de derechos humanos de personas migrantes, de refugiados y de personas en el contexto de la movilidad humana. Cuatro principios sobre los cuales quisiera detenerme con mayor calma o a mayor profundidad tienen que ver con, en primer lugar, el principio y derecho de no devolución o el famoso principio non-refoulement. Luego, la prohibición de expulsiones colectivas y el derecho de evaluación individual que tiene toda persona que llega a una frontera o que puede estar enfrentando una situación de expulsión. Luego, el principio de no discriminación y, por último, la prohibición contra el racismo y en particular contra la incitación al odio nacional, racial o religioso. Con relación a estos temas, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas establece que la restricción con el uso, con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática,
el contenido mínimo esencial de cada uno de los derechos debe protegerse en todas las circunstancias y las obligaciones de esos derechos implican o conllevan que deben hacerse extensivas a todas las personas que se encuentren bajo el control efectivo del Estado sin ninguna excepción. Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha señalado que los deberes de proteger contra el hambre, garantizar el acceso al agua para satisfacer necesidades básicas, garantizar el derecho a medicamentos esenciales y garantizar el acceso a una educación que cumpla con las normas mínimas en materia de enseñanza son obligaciones básicas del Estado y por ende o por consiguiente no deben verse limitadas por motivos de nacionalidad o por la condición jurídica como podría ser el estatus o la situación migratoria de una determinada persona. A su vez, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas agregó otro elemento a tener en cuenta cuando no se encuentran en la lista de los derechos suspendibles y que puede tener relación directa con los derechos de las personas migrantes. Y esto tiene que ver que, tal como afirma el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la deportación o el traslado forzoso de población sin motivos autorizados por el derecho internacional en forma de desplazamiento forzado de las personas afectadas por expulsión u otros actos coactivos de la zona en la que se encuentran legítimamente presentes constituye un crimen de lesa humanidad. Y el derecho legítimo a suspender la aplicación del artículo 12 del pacto durante un estado de excepción no puede aceptar jamás como justificación de estas medidas. Entonces, ahí básicamente lo que hace el Comité de Derechos Humanos es establecer una prohibición más en términos de derechos que no son suspendibles y que como lo ven de estas conductas tipificadas o de estas conductas prohibidas por el Estatuto de la Corte Penal Internacional, tales como son la deportación, el traslado forzoso de población, en forma de desplazamiento forzado de personas, expulsión u otros actos coactivos, son parte de esos actos que se encuentran plenamente prohibidos bajo el artículo 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Por su parte, el alto comisionado ha señalado que los estados tienen la obligación de garantizar el derecho de salud de todas las personas sin discriminación, incluso por motivos de nacionalidad, de estatus migratorio, entre otros. En particular, la escasez de recursos no puede servir como un fundamento suficiente para tratar las necesidades médicas de las personas migrantes de manera diferente. Entonces, básicamente se pone un coto aquí para que los estados utilicen argumentaciones como escasez de recursos financieros para, en el contexto de una crisis sanitaria como la que estamos viendo con el COVID-19, dejar sin protección del derecho a la salud y por ende incluso poner en mayor riesgo de contagio a la población en general al limitar el acceso a servicios de salud y tratamiento médico. Otro de los aspectos que quisiera señalar durante mi intervención o durante esta segunda parte de la clase es que también hay una mención expresa a derechos que no son susceptibles de suspensión al derecho a la nacionalidad directamente relacionado con derechos de personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y personas retornadas con necesidades de protección. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la nacionalidad o el derecho a la nacionalidad es una expresión jurídica de un hecho social que implica la conexión de un individuo con un Estado. La nacionalidad para la Corte es un derecho fundamental de la persona humana que está consagrado en la Convención Americana, así como en otros instrumentos internacionales, en la Convención en particular en el artículo 22 y es inderogable de conformidad en el artículo 20 y es inderogable de conformidad con el artículo 27 de la Convención Americana, del cual ya habló abundantemente Fernando en su intervención. Respecto a esto, la importancia de la nacionalidad reside en que ella, como vínculo jurídico y político que liga a la persona con un determinado estado, permite que el individuo o que la persona adquiera y ejerza los derechos y responsabilidades propias de la pertenencia a esa comunidad política
pero también la nacionalidad es un prerequisito para el ejercicio de otros derechos humanos, tales como el derecho a la educación, el derecho a la salud, la personalidad jurídica, el derecho a la libre circulación y residencia, porque si no se cuenta con una nacionalidad, eventualmente no se puede contar con los documentos de viaje, un pasaporte que le permitan a las personas salir del país, etc. Ahora para tratar de concretar esto más al marco de suspensión de derechos en el marco de la pandemia del COVID-19, y viendo un poco lo que ha sido el accionar de diferentes organismos internacionales, tales como el Comité de Trabajadores Migrantes, el Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos de los Migrantes, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, los órganos del sistema interamericano, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se han venido dando una serie de recomendaciones respecto a cómo o cuestiones que tienen que ser tenidas en cuenta previo a suspender derechos en el marco de la pandemia del COVID-19 o de la pandemia que se ha generado como consecuencia del COVID-19. Y en este sentido, las principales recomendaciones que uno puede extraer de los diferentes pronunciamientos que se han dado por estos órganos de protección tienen que ver, en primer lugar, los procedimientos migratorios o procedimientos de protección internacional, como los procedimientos de asilo o para la determinación de la condición de refugiado, necesariamente tienen que cumplir con las garantías de debido proceso y evitar colocar a las personas migrantes en una situación de mayor vulnerabilidad. Los estados en este sentido deben considerar o deberían considerar la posibilidad de regularizar el estatus migratorio de estas personas o, por ejemplo, extender de manera oportuna los permisos de residencia de estas personas o los permisos de trabajo durante la pandemia como una forma de facilitar el acceso de las personas migrantes a derechos y a la protección de la salud pública. Otra de las recomendaciones principales que se derivan de estos múltiples documentos o de notas de orientación que han salido de estos órganos tiene que ver con que los estados deben considerar también la suspensión de medidas de devoluciones forzadas durante la pandemia. E incluso es probable que esta recomendación se haga extensiva al periodo post-pandemia, teniendo en cuenta la situación en la cual se van a encontrar muchos estados que no necesariamente o que muy seguramente van a estar en una condición de no estar aceptando devoluciones de personas, y más si estas pueden ser de tipo masivo. Las devoluciones forzadas solamente a criterio de estos órganos se pueden realizar si se cumple, en primer lugar, con este principio del que hablaba hace un momento, el principio de no devolución, es decir, no se deben devolver a personas a situaciones donde su vida o su integridad podría encontrarse en riesgo o donde podrían ser sometidas a tratamientos prohibidos por el derecho internacional, como la tortura o los tratos crueles, inhumanos y degradantes. También las devoluciones forzadas no se pueden realizar como una manera de llevar a cabo expulsiones colectivas. Hay dentro del derecho internacional una prohibición absoluta en materia de expulsiones colectivas. Y las devoluciones o deportaciones tienen que realizarse de acuerdo con garantías mínimas de debido proceso, tales como el acceso a abogados, el acceso a traductores, el derecho a apelar con efectos suspensivos la decisión de devolución o de deportación, la posibilidad de fundamentar debidamente o de tener los elementos para defenderse en el marco del procedimiento, de presentar pruebas, entre otras garantías procesales. En todas las etapas del procedimiento de devolución o de deportación es necesario que estos procedimientos se ajusten y sean compatibles con estrategias de salud pública, tanto de salud pública del Estado que está interesado en llevar a cabo la devolución o la deportación, pero también del Estado al cual se podrían estar devolviendo estas personas. Entonces, hay que tener en cuenta que las devoluciones o las deportaciones no pongan en una situación de mayor vulnerabilidad y de mayor precariedad la estrategia de salud pública del Estado al cual finalmente van a ser devueltas las personas, o de que la devolución no termine poniendo en mayor riesgo a la persona que va a ser devuelta, porque la persona podría encontrarse altamente expuesta al contagio del COVID-19
o no contar con el acceso al tratamiento en caso de contraerlo o en caso de que lo tenga y lo quieran deportar a pesar de tener el COVID. Para personas migrantes que retornan a sus países de origen, especialmente aquellas que lo hacen a países con altas tasas de infección o de contagio, es necesario también que se incluyan en las estrategias nacionales de respuesta a estas personas, pero también a las estrategias de protección social y de recuperación económica sin ningún tipo de discriminación. Y es necesario también, en aras a garantizar un mínimo vital y la posibilidad de que estas personas se integren a la sociedad a la que llegan y que por el contrario sus derechos y su vida y su integridad no estén en una situación de mayor riesgo, de que sean protegidas contra el estigma y la exclusión tanto en los ámbitos privados como públicos. Algo que hemos venido viendo lamentablemente en algunos países es que se suele hacer una asociación entre las personas que están regresando, las personas retornadas o más en general personas migrantes con el contagio y la propagación del COVID sin que necesariamente haya evidencia que fundamente tales hechos. Entonces, de nuevo, es necesario que los estados tomen medidas de manera proactiva y una de esas medidas es incluir a las personas migrantes que van a ser retornadas o que ya han sido retornadas a los planes de salud pública y de recuperación económica, pero también a planes y políticas para prevenir la discriminación, el estigma y la xenofobia. Otro de los aspectos que ha sido como pivotal en la respuesta de estos órganos a nivel internacional es la necesidad también de incluir a las personas migrantes en la respuesta a esta crisis. Es que esta es la única manera de proteger de manera efectiva no solo los derechos de las personas migrantes, sino también de evitar alimentar situaciones de xenofobia y poner en peligro la salud de la sociedad en su conjunto. O sea, el riesgo de tener apartada y de tener excluida a la población migrante de políticas de integración y de políticas de acceso a derechos como el derecho a la salud, a la atención médica, a un mínimo vital, lo que puede terminar conllevando es a poner en una situación de grave riesgo a estas personas, pero también eventualmente al no tener ningún tipo de control o de supervisión sobre la situación de estas personas a la sociedad en general. Y ya para ir terminando, otras de las recomendaciones que se derivan del accionar de los órganos de derechos humanos es que las medidas de protección social deben ser disponibles y accesibles para las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria, ya que es muy probable que en razón de los trabajos que realizan, que en muchos casos son trabajos precarios, estas personas se vean afectadas de manera desproporcional por el desempleo o la reducción del empleo como consecuencia de la pandemia. Los estados también, otra de las medidas que tienen que considerar adoptar para responder a los impactos que la pandemia está teniendo en personas migrantes, es garantizar que las niñas y niños migrantes no se queden atrás, y eso implica, por ejemplo, explorar asociaciones o formas innovadoras para impartir educación a distancia, asegurar también medidas para la reintegración de todas las niñas y niños migrantes una vez que se reanuden los programas de escolarización presencial, y en eso el Comité de Derechos del Niño ha sido muy activo, así como también la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Otro aspecto fundamental y que lamentablemente es un punto bastante crítico en algunos países de la región tiene que ver con lo relativo a la detención migratoria. Y ahí es importante tener en cuenta que, dado que los centros de detención de migrantes o los centros de detención migratoria, los campamentos u otros lugares donde las personas migrantes son privadas de su libertad, tienen un mayor riesgo de propagación de infecciones u otras enfermedades, incluyendo así dentro de ellas al COVID-19. Entonces, se requiere que los estados den prioridad con carácter urgente a medidas tales como la liberación de personas migrantes detenidas
y adoptar una serie de medidas alternativas a la detención basadas en un enfoque de derechos humanos a efectos de poder proteger los derechos de estas personas, tales como la salud, y también incluso proteger al personal que trabaja en dichos centros y velar porque las personas liberadas tengan acceso a servicios de alojamiento, alimentación y servicios básicos adecuados. O sea, de no hacer esto, el riesgo que se corre si además no se toman medidas de prevención dentro de los centros es que los centros eventualmente, como ha sucedido en algunos países de la región, terminen convirtiéndose en centros o en lugares de propagación del COVID-19. Y por último, otra de las recomendaciones que es fundamental y hay que verla cómo se articula con todas estas otras recomendaciones es que los estados deben tomar medidas para garantizar que los discursos públicos y que la respuesta al COVID no contribuya a incrementar la xenofobia. Entonces, señalamientos tales como el virus de tal nacionalidad o el virus viene por la llegada de las personas migrantes, etcétera, son pronunciamientos y son medidas completamente contrarias a lo que debería buscar un Estado y a lo que debería hacer un Estado dentro de su discurso público si además es un Estado que se precie de no incitar a la xenofobia y a la discriminación racial. Y esto incluso se puede hacer a través de la inclusión de medidas para prevenir, controlar y abordar la estigmatización e incidentes de racismo, xenofobia y discriminación racial, así como incluso situaciones donde la discriminación puede llevar a hechos de violencia. Y incluso muy importante, que no sucede en algunos países de la región, en sancionar a las personas que conlleven o que tengan pronunciamientos que conlleven al odio o a acciones de violencia contra las personas migrantes. Es importante también, para concluir, tener en cuenta que un gran número de personas migrantes se encuentran trabajando en sectores considerados esenciales en el marco de la pandemia y que en gran medida están respondiendo, poniéndose incluso en situaciones de riesgo para que el resto de nosotros podamos vivir en condiciones más o menos aceptables dentro de todas las anormalidades que ha implicado la pandemia. Y ahí hemos visto cómo en muchos países los migrantes han tenido un papel fundamental en sectores como la salud y incluso algunos estados de la región han facilitado los trámites para permitir que personas migrantes con cualificaciones en el sector médico puedan ir a trabajar para la respuesta a la pandemia, puedan validar sus títulos de manera más fácil, validar o homologar sus títulos. También en muchos países de la región las personas migrantes trabajan en sectores como la agricultura y eso garantiza que ustedes y que yo y que todos nosotros podamos contar con alimentos, incluso alimentos que en un primer momento de la pandemia en algunos países estuvieron escasos. Las personas migrantes también juegan un papel fundamental en servicios tales como servicios de entrega de productos, de delivery, de transporte. Las personas del Rappi y todas estas en muchas ocasiones son personas migrantes. Yo que soy de Colombia sé que gran parte de las personas que trabajan en servicios de domicilio son, por ejemplo, personas de nacionalidad venezolana con los riesgos que implica esas labores o labores de limpieza, de cuidado de niños, de personas con discapacidad o de personas mayores. Allí de nuevo las personas migrantes han tenido un rol muy importante en la respuesta a la pandemia. Entonces, en aras también a garantizar los derechos humanos de estas personas, es muy importante que los estados tengan en cuenta qué es permisible en términos de limitaciones a los derechos de estas personas, pero qué no es permisible, qué derechos deben ser protegidos y que de lo contrario se estaría poniendo en situaciones de grave riesgo o de violaciones a derechos tan fundamentales como la vida, la salud o la integridad de estas personas. Yo creo que lo dejaría hasta aquí en lo que tiene que ver con mi parte y encantado de que podamos seguir conversando sobre estos temas en la clase presencial. Muchas gracias. Bueno, en conclusión, de acuerdo a lo que traté de exponer en la primera parte,
Creo que es importante que los estados tengan en cuenta no solo las obligaciones internacionales que surgen de los instrumentos por ellos ratificados, en particular el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 4 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, sino también con los estándares internacionales que establecieron aquellos organismos internacionales encargados de aplicar, interpretar y aplicar esos los instrumentos internacionales. Y creo que es importante tener en cuenta que una situación de emergencia no puede ser excusa, como decía la alta comisionada, para violar derechos y llevarse por delante los derechos humanos de las personas. Creo que es importante tener en cuenta no solo aquellos derechos que no son suspendibles, que por ahí son más más evidente las violaciones, sino que en general es importante tener en cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad para que incluso derechos que sí son suspendibles no sean suspendidos en situaciones que no lo meritan cuando la situación de emergencia eh, no es suficiente como para suspender o restringir un determinado derecho.